Muy buenas tardes, estimados auditores. Nuevamente nos encontramos en el dial de la Radio Portales, acompañándolos de regreso a su casa después de una agotadora jornada laboral. Nos acompañan en esta oportunidad grandes panelistas que hayan estado ausentes, digamos, durante mucho tiempo en este panel. Se incorpora doña Nil Ruiz, que nos va a acompañar en forma ya permanente, y también ya doña Marianela Antonucci, que por razones laborales y de su cargo como concejal de Valparaíso, muchas veces no puede asistir. Y como siempre, con mi amigo Lars, comentando las noticias, los comentarios y las cosas que han pasado durante la última semana. Las noticias son abundantes, tenemos mucho que comentar. Vamos a ver si podemos cubrir todas, lo que estimo que es poco probable porque siempre el tiempo se nos va. Vamos a hablar de la RUF, vamos a hablar de la exclusión de los israelitas que decretó el presidente de la República, vamos a hablar, digamos, de las licitaciones que están haciendo las alcaldías, tanto de Viña del Mar como de Valparaíso, licitaciones que son prácticamente a dedo respecto a reponer, digamos, los damnificados del incendio, y si no alcanza el tiempo podríamos seguir comentando respecto de lo que es la reforma previsional que todavía se mantiene en el Congreso. Así que, estimados panelistas, les doy la bienvenida, los saludo muy afectuosamente a nuestros auditores que van ya de vuelta a su casa, ya sea en auto, en la micro, en el metro o en algún otro sistema de transporte. Así que muy buenas tardes y adelante, Nils, que te damos la muy bienvenida en este programa en que nos vas a acompañar en forma permanente los días martes a las 19 horas aquí en Radio Portales. Estamos cambiando de día. Yo antes estaba los días miércoles, así que estuve unos meses fuera de este ciclo y ahora estamos retomando con nuevos colegas. Así que un gusto poder acompañarlos los días martes. Lars. Siempre un placer, honor, un gran panel el día de hoy. Rico estar acá en casa informando a nuestros queridos ciudadanos en Vamos Somos Chilenos. Y se viene bueno el día de hoy, así que va a estar Y interesante. va a estar interesante, esperar que el tiempo nos alcance, y Pero por supuesto. Doña Marianela, que ya vuelve ya con gloria y majestad después de tanto tiempo que nos tenía medio abandonados, y aquí No, junto con si Lars no era intentando el no, programa. estuve con licencia médica, luego estuve de vacaciones y ahora ya de vuelta con todo. O sea que no, soy en el trabajo, en la concejalía y obviamente con mis muy buenos amigos de Vamos Somos Chilenos, de Radio Portal, la primera de Chile. Bueno, un gusto tenerte de nuevo y esperemos que ya los próximos martes estemos con el panel completo. Quisiera partir en esta primera oportunidad con el asunto de las reglas del uso de la fuerza, que es una norma que está a nivel muy, muy bajo y lo quieren llevar a nivel legal. Pero desgraciadamente las reglas del uso de la fuerza, yo como introducción lo primero que quiero decir que tanto las fuerzas policiales como las fuerzas armadas saben cómo usar la fuerza, saben cómo usar sus armas, saben cómo emplearlas, saben cuándo emplearlas y cómo emplearlas. Así que esto de poner reglas para el uso de la fuerza, más bien es establecer una limitación que va más en beneficio de los delincuentes, de los victimarios, que de las víctimas. Quieren proteger a la delincuencia respecto a una represión fuerte y eficiente para ir deteniendo el delito. Por otro lado, uno de los artículos que están proponiendo en la ley es que se tenga en consideración una cierta diferencia respecto de los delincuentes. Es decir, si hay delincuentes que son inmigrantes, delincuentes que son extranjeros, delincuentes que puedan ser de estos grupos, digamos, LGTB, X, no sé cuánto, niños, adolescentes. Entonces, el carabinero, la fuerza especial, las policiales, cuando se tengan que enfrentar a un delincuente, van a tener que primero hacer un alto, un, dos, tres momia, de la misma manera que uno lo hacía cuando era niño, ¿no es cierto? Un, dos, tres momia, y entrevistarlo. Señor delincuente, ¿usted a qué grupo pertenece? Porque yo tengo que usar la fuerza conforme a lo que usted es inmigrante, es colombiano, es gay, es qué sé yo, no sé cuánta cuestión, porque de acuerdo a eso yo tengo que proceder. Y el delincuente indudablemente que amablemente tendrá que responder a este cuestionario previo, lo que me parece que es una estupidez y una mediocridad tremenda. Es decir, esta norma no tiene ningún destino. No sé, vamos con Nil, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión, coincido completamente con lo que estás comentando.
es una falta de criterio y de sentido común al haber implementado esta norma o al querer implementarla, ¿no? Y también es una situación de riesgo para nuestros carabineros, porque desde el momento en que empiezan o tienen que tomar algún tipo de medidas con respecto de si aplicar o no la fuerza, se están jugando su propia vida, ¿no? Así es, pues, claro, corren un riesgo. Totalmente. Sí, sí, Bueno, totalmente. ese es el nivel de mediocridad de este gobierno, del Ministerio del Interior y de la señora Carolina Toá, pues. Yo creo que son decisiones que se quieren tomar o que quieren, primero para seguir desprestigiando a la fuerza de nuestros carabineros, primero y principal. Y segundo, pueden ser decisiones como bombas de humo, como para poder tratar de desviar un poco la mirada a aquellas cosas importantes y tratar de que la gente se ocupe de otras cosas, eh, por mientras suceden algunas otras cosas que no sabemos, que puede ser, o sí sabemos, no sé, creo yo. No sé Claro que tú, Marianela, que estás en el ámbito. eso te voy a preguntar yo, con esta regla, le voy a decir la palabra de manera, con esta regla indudablemente, tal como usted, se debilita la capacidad y el esfuerzo que hace Carabineros para detener la delincuencia, digamos, de Sí, protegernos, la seguridad, porque la seguridad ya está totalmente fuera de control, ya no hay ninguna posibilidad de controlarla, a no ser que se tomen medidas totalmente fuertes. Marianela, ¿cómo se ve en la ciudad de Valparaíso? ¿Qué opinas tú respecto a estas reglas, dado que la ciudad de Valparaíso también, aparte de ser un basural, la delincuencia también campea en las calles No, Conde y de Lesbianos, principalmente? Claro, de hecho, Estados Unidos dijo claramente que Viña y Valparaíso eran zonas rojas, ciudades peligrosas, y que les recomendaba a sus ciudadanos no visitar ni Valparaíso ni Viña del Mar. Viña del Mar, que siempre se destacó por ser una ciudad, la ciudad jardín y una ciudad turística, y Valparaíso, que es un turismo diferente, que un turismo histórico, un turismo arquitectónico, que es muy diferente el turismo de Valparaíso a Viña del Mar, pero ambas son ciudades turísticas. Y lamentablemente, de manera internacional, Estados Unidos hizo saber de que estas dos ciudades eran complicadas por el asunto de la Delincuencia. delincuencia, que está desatada en realidad. Tanto Valparaíso como Viña, la delincuencia está desatada. Estamos sabiendo de descuartizados, de desmembrados, de muertes de niños que son casi a diario, un acribillamiento por el norte, un acribillamiento por el sur, en la toma más grande de Chile. En Santiago se dice que hay un cementerio oculto, ilegal. Sí, Obviamente pero que es conforme, ilegal. pero ¿cuál es tu opinión respecto a estas reglas del uso de la fuerza que quieren Yo, hacer, diferenciar, digamos, de quién eh, es eh, el victimario? sí, sí, pienso que esto es un atar de manos a carabineros y ponerlos en un riesgo inminente. Porque si ellos no pueden usar la fuerza como deberían usarla, que ya se le ha quitado todas las facultades a carabineros, con esta reducción y que, oiga, es usted inmigrante, oiga, es usted pueblo indígena, pertenece al grupo LGBT, o es un niño o es menor de edad, ahora puedo proceder. No, creo que es una falta de respeto a Carabineros con esto que se está haciendo. O sea, seguir riéndose de Carabineros, y además que Carabineros están en completo desequilibrio, porque los delincuentes tienen alto poder de fuego y Carabineros tiene una pistola. Y eso es lo que te iba a comentar, Marianela, que Carabineros se enfrenta con su armamento con una capacidad de fuego muy inferior a la que tienen los delincuentes. Pero Exacto. viendo lo que tú comentas, en realidad, esta diferenciación en el uso de la fuerza, el carabinero tiene que, usted es inmigrante ecuatoriano, ya, a usted le corresponden 2 coscachos. Usted es Claro. colombiano y nosotros por ser colombiano le vamos a pegar 3 coscachos. Usted es pueblo indígena, no, a usted le vamos a pegar un palo. A usted que acá le vamos a disparar una bala nomás. Entonces, indudablemente que van a tener una estupidez. No sé, amigo. Y lo que quiero agregar también, porque esta regla de uso de la fuerza
no solamente va a afectar a las fuerzas policiales, sino que también va a afectar a las Fuerzas Armadas en las tareas que le den. Ahora, yo debo decir de que las Fuerzas Armadas no están entrenadas ni están preparadas para perseguir al infractor de ley, que es la preparación y el entrenamiento que tiene Carabineros. Tal como lo expliqué en otro programa de radio, en otra sintonía, las Fuerzas Armadas están hechas para atacar o defender. Ese es su trabajo fundamental, atacar o defender. Y el ataque o la defensa la hace empleando las armas de fuego y su potencia de fuego que el Estado le entrega respecto a las tareas que tienen que cumplir. Entonces, es distinto a las fuerzas policiales. Entonces, es una cosa que no es fácil de llegar y decir, mire, usted es colombiano, tal cosa, usted es indígena, tal cosa, usted es LGTB, tal cosa. Nil, parece que tú querías opinar algo. Sí, lo que quería agregar también es que con todas estas medidas que son totalmente irrisorias, lo que se está logrando es que cada vez menos personas quieran ingresar a la escuela de carabineros, lo cual también está bajando el número de carabineros por el desprestigio y por la poca cumplir sus funciones que tienen. Claro, claro. A ver, bueno, Lars, ya que nos has escuchado a todos, digamos, tu opinión, tus comentarios al respecto. Cualquier nación civilizada básicamente sabe que debe equiparar las leyes del orden. Sin orden no hay sociedad. Claramente lo que está haciendo el gobierno hoy en día es una mofa a la ciudadanía y peor aún a Carabineros de Chile y a las fuerzas de orden como son nuestras Fuerzas Armadas. Todo esto me recuerda mucho al tema de cuando alguien entra al hogar de uno y uno es propietario de un arma. ¿Qué pasa? Uno debe fijarse si esta persona lleva un revólver, un cuchillito, y en ese lapso de tiempo, ¿qué pasa? La víctima, en este caso, el ciudadano que está protegiendo su hogar, puede ser acribillado o asesinado. Pasa muy similar en el caso de nuestras Fuerzas Armadas. Por lo demás, muy importante, sea venezolano, sea LGTB o la letra que sea indígena, un criminal siempre va a ser un criminal y debe ser tratado como tal. Acá el gobierno está metiendo su agenda de una manera obscena y mofándose en la cara de los chilenos de bien que, como bien mencionaba Marianela, Valparaíso era una ciudad turística, ¿eh? Tenía un turismo muy particular, sus cerros, su encanto en la zona bancaria. Hoy en día, a las 7 de la noche ya no hay vida, básicamente. ¿Y eso por qué? Porque las autoridades, y ojo, no hablo de las autoridades como carabineros, porque carabineros, la verdad, me saco el sombrero por la valentía. Las autoridades que están más arriba, el gobierno en sí, no ha dado abasto a la necesidad de la ciudadanía. Y claramente nos están metiendo el dedo en la boca una y otra vez y otra vez. Y eso no puede seguir. Entonces, una de las cosas que hay que tener en consideración que para el empleo de las armas, la persona, el carabinero, las fuerzas policiales no tienen un tiempo suficiente para poder hacer un análisis y determinar qué arma usa y con qué intensidad o con qué fuerza la usa. El delito se está produciendo el asalto, los asaltantes están armados, están disparando, uno no puede parar, tiene que reaccionar en forma inmediata, porque es la vida de ellos o la vida del policía. Entonces son consideraciones que hay que tener presentes cuando se hacen las reglas de la fuerza. Y para eso las reglas de la fuerza las tienen que usar, las deben hacer las fuerzas policiales o las fuerzas armadas, no políticos civiles que están marcados con una ideología extrema de izquierda, que lo único que pretenden es aminorar la capacidad ofensiva que tienen las fuerzas policiales en protección de la población civil ante la delincuencia que está desatada. No sé, vamos con Neil. Bueno, Neil está con su micrófono muteado, entonces no la escuchamos. Estás muteada, Nil. Ahí está, perdón. Bien, Vamos, bueno, em, vamos a cambiar un poquito de tema, si les parece. No sé adelante, si adelante, Neil, dale nomás. quiero, hoy quería recordar que hace un día como hoy, hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al COVID. 2 años de todas estas situaciones bastante catastróficas que hubieron a nivel mundial, ¿no? Realmente con el tema
hay muchas personas que perdieron a sus seres queridos por todo lo que pasamos, así que no había que dejarlo pasar. Realmente tuvimos una pandemia y nadie podía creer que pudiésemos pasar por una pandemia, ¿no? Sí, buena acotación respecto de recordar esta fecha que produjo bastante daño a la sociedad mundial. Pero siguiendo con el tema, quisiéramos, bueno, el tema ya de las reglas de uso de la fuerza, indudablemente es un tema que yo creo que no tiene buen destino, no va a llegar a puerto, y una cosa que se está discutiendo, y con eso indudablemente los perjudicados es la misma población civil que no va a tener la protección de carabineros en la medida que debe ser respecto de esta delincuencia desatada. Me ha llegado ahí de algunas fuentes, por ejemplo, aquí en Viña del Mar, en la calle Quillota, ya hay algunos comerciantes, dueños de locales, que ya están siendo obligados a pagar protección, con la amenaza que si no pagan en la noche le van a incendiar el local. Eso ya lo tenemos en Viña del Mar. Probablemente en Valparaíso debe estar pasando algo parecido. Eso en realidad está en todo Chile ya, Por eso porque ya llegó a nosotros. se han apoderado, o sea, la delincuencia está apoderada del país completo y el gobierno, muy bien, gracias. Claro, la Y estamos ministra, regulando el, ah, la, eh, la- el claro, uso racional de la fuerza, tenemos la claro, regla del uso de la fuerza y la verdad es que estamos complicados en el país completo y estamos viendo cómo usan las fuerzas los carabineros y las Fuerzas Armadas y qué pasa con los delincuentes. O sea, claro, a lo libre mejor albedrío. uno se pregunta, bueno, ¿y quién le va a regular el uso de la fuerza o el uso de las armas a los delincuentes, ¿verdad? Porque ellos tienen Exacto. también un libre albedrío. Entonces, indudablemente que estamos muy mal con este gobierno, con esta ministra del Interior, que muchas veces yo he dicho que tiene que irse, pero realmente no hay a quien poner. Y no creo que haya alguien que esté dispuesto también a aceptar el cargo. Entonces, por ese lado estamos bastante desprotegidos y estamos a la merced de la delincuencia. No sé, amigo Eh, Lar, ¿sí? Sí, es que sabes, perdón por interrumpir, pero sabes lo que pasa, Daniel, es que este gobierno no tiene personas competentes. De hecho, en muchos ministerios, en muchas seremías, continúan los mismos personajes que puso Piñera en su momento y siguen trabajando porque no tienen a quién poner en esos lugares. Así que no estamos hablando de solamente que los que están son unos incompetentes, sino que tampoco tienen otra gente, ni más ni menos competente como para suplir uno u otro cargo. Porque, por ejemplo, aquí en Valparaíso tenemos varias seremías con gente que puso Piñera en su momento. Y hoy día siguen trabajando ahí porque no tienen sustitución, no tienen personas competentes que puedan cambiarlo, para poder cambiarlo. Ese es el gran problema. Así que no es Claro. solamente es a nivel de gobierno, sino que No, incluso sí, a nivel de seremía y lugares. uno puede estar de acuerdo con eso, pero resulta que las que mandan son las cúpulas. Mientras las cúpulas sean incompetentes, como las que tenemos con la ministra Toá, el presidente de la República, qué sé yo, el ministro de Educación, ellos son los que disponen y dan las órdenes y dictan las directivas. Aquí me quiero salir un poquito del tema con la destrucción del país. Recuerden de que el presidente nombró cerca de 90 abogados de izquierda en las Cortes de Apelaciones y Sí. nombró cerca de 12 abogados en las Cortes de Apelación, también de izquierda. Entonces, indudablemente que eso va orientado a que la delincuencia pueda actuar en una forma más libre, más tranquila, porque van a ser siempre dejados en libertad y quizás absueltos de los delitos que puedan ser acusados por la Fiscalía y con el esfuerzo que hace Carabineros a riesgo de su vida de detenerlos. Así que yo creo que este tema del el uso de la fuerza en realidad es un tema que va más bien orientado eh, a retardar, digamos, la reacción que podamos tener con las fuerzas policiales ante la delincuencia que ya en realidad está más que desatada. Y va a estar discutiéndose, y el carabinero no va a usar su arma, por miedo a que indudablemente lo metan a la cárcel, lo juzguen, lo dejen sin trabajo. Así que no sé qué opina Lars. Básicamente, estas personas confunden la libertad con el libre albedrío. Como bien dice Marinera, tenemos gente ineficiente que no hace bien la pega, pero peor aún, gente que baila el vals con el delito. Nosotros podemos apreciar como un presidente, Gabriel Boric, es muy fan de un tal Nicolás Maduro, le rinde pleitesía, indultó a ciertos personajes que sabemos lo que hicieron a Chile, ¿no?
A muchos nos tocó ver ese fatídico 18 de octubre, como quemaron locales acá en la calle Condel, ¿para qué hablar? Terrible, Terrible. impactante. Y uno dice, chuta, una persona que destruyó la fuente laboral de alguien que se levantaba todos los días, indultado, con una pensión vital, con una pensión más encima, en el fondo, ¿qué me están hablando? Un Que no es presidente. menor, son 600.000 pesos. Exacto, chuta. Es como, casi es como un negocio por ahí, por se podría decir. Pero es Claro. una falta de respeto, ahí podemos ver el nivel de autoridades o desautoridades que yo le pongo, porque una autoridad es algo que da inspiración, inspira. Esta gente no inspira, es todo lo contrario, es una vergüenza pública. Y como decía, literalmente tienen el libre albedrío, el poder judicial que bien nombró Daniel con los abogados, la arquitectura tomada totalmente por la izquierda. Y vaya alguien a levantar el dedo porque lo comen vivo. Es Bueno, terrible. el ministro de Defensa también está tomado por la izquierda, están nombrados una serie de Bueno, gente del Partido tenemos Comunista en personajes el desde el Ministerio de PC, Defensa. ¿eh? Y Claro, claro. empezando por la ministra, que sabemos de quién es nieta, y también un nexo con cierto país por allá cerca de Estados Unidos, pero que no es Estados Unidos exactamente, ¿eh? Por no decirlo con nombre y apellido Cuba. Claro, Es claro. Tal terrible, cual. Entonces, es una indudablemente vergüenza. que la población está en una indefección tremenda, tremenda. En paralelo, en paralelo a eso, esta mañana estaba escuchando una noticia, comentaban de que siguen entrando los inmigrantes de forma ilegal al país, y habían detenido o identificado, mejor dicho, a una banda que utilizaba buses, los hacían pasar por buses de las mineras, decían que venían trabajadores de la minera y traían directamente inmigrantes, la mayoría venezolanos, habían encontrado la forma de poder pasarlo justo en el cambio de guardia de las personas que estaban en el complejo aduanero, donde hay un cambio de guardia en ese momento, en esos minutos, no hay control. Entonces, si tenían identificada la hora, cuando había ese cambio, cuando existía, se producía ese cambio de hora de guardia, y directamente pasaban en estos buses con las cortinas cerradas trayendo inmigrantes, y el destino final de esos buses era Estación Central. Bueno, y así es como ahí se aprovechan de pasar los delincuentes y empiezan a delinquir, porque uno de los problemas que tiene la policía es que detienen a un delincuente que es venezolano o colombiano y no tiene identidad, no tiene carnet, no tiene No, pasaporte, y dice yo me llamo Juan Pérez y tengo 17 años, pero nadie sabe exacto. si realmente es así o no es así, y es un problema. Ahora, indudablemente que hay una falta de pantalones, o no lo quiere hacer el presidente de la República, que todos los migrantes que están en forma irregular en el país, que no tienen identificación, que ingresaron por pasos no habilitados, deben ser devueltos de inmediato, deben ser inmediatamente expulsados del país. Pero Pero eso no va a indudablemente ocurrir. no ha ¿Pero qué ocurrido. haces tú? ¿Te acuerdas cuando enviaron inmigrantes en un avión y Y era Maduro muy no caro. quiso recibirlos? ¿Qué Bueno, haces tú con ese avión? No lo puedes implosionar. no, pues, no, no. ¿Dónde lo Ahora, llevas? ¿A una isla desierta por ahí y dejas las personas? pero No, ¿qué haces con lo esas que tú personas? dices, Neil, es una manifestación muy clara de la incapacidad de este gobierno y del Ministerio del Interior de no planificar adecuadamente. O sea, mandaron un avión sin saber si el avión iba a poder aterrizar o no. Todo eso se planifica, se coordina, etcétera, etcétera. Entonces ahí tú tienes la manifestación clara de que las cosas que hacen las hacen sin ninguna previsión y sin ninguna planificación. Esa es la incompetencia de estas personas. A no Pero ser que, depende de lo que sea, mi querido Daniel, porque hoy día, bueno, hace varios días ya, a los pies de la exintendencia en Valparaíso, hay unos camiones que dicen ONU Migraciones. Por lo tanto, por un lado lo hacen muy mal, pero por el otro lo hacen bien, porque claro, bueno, lo están legalizando. el tema es bastante largo, el tiempo, como siempre, se nos empieza a agotar. Escaso. Yo creo que vamos a la pausa musical y volveremos en el segundo tiempo de este programa. Y ahí quizás vamos a hablar de otros temas, principalmente del asunto israelí. Así que lo dejamos, señores auditores, espérenos después de esta pequeña pausa musical. Señores auditores, ustedes que van ya camino a casa, cansados después de un largo día de trabajo, volvemos con ustedes para seguir comentando la actualidad,
Las noticias son abundantes, comentarlas todas se nos hace un poco difícil, pero vamos a hacerle empeño. Bueno, ya terminamos con el asunto de las reglas de uso de la fuerza, ya todos dimos nuestra opinión, quedamos de acuerdo que realmente es una cosa nefasta y que no va a producir ningún efecto positivo respecto a defender, con respecto a la delincuencia que está, ya dijimos, totalmente desatada. Uno enciende el televisor o las noticias en el día, en la mañana, y lo primero que están mostrando, un asesinato aquí, un descuartizado acá, balacera en tal parte, portonazo en tal parte, qué sé yo, etcétera. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar durante la semana respecto a las reglas del uso de la fuerza. Pero una de las cosas que tiene bastante preocupado a los que somos chilenos, y principalmente a las Fuerzas Armadas, es el asunto de que el presidente Boric, en forma totalmente unilateral y sin preguntarle a nadie, decidió excluir de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, al Estado, a las empresas del Estado israelita, lo que es una torpeza tremenda, es una falta de responsabilidad de parte de un buque, es una ignorancia suma respecto de haber dejado afuera a las empresas, a la industria israelita. Debo decirle a nuestros auditores que Israel nos proporciona una amplia cantidad de material, conocimiento y equipamiento para las Fuerzas Armadas, tanto para la Fuerza Aérea, Aviación, Ejército y la Armada de Chile, tanto en tecnología como en material. Por ejemplo, las subametralladoras UCI que usa Carabineros son israelitas. Todo lo que es la aviónica, todo lo que es guerra electrónica, todo lo que es radares, todo lo que es comunicaciones. Comunicación es un tema bastante importante, sobre todo cuando son equipos con salto en frecuencia, todo lo que es control de fuego, todo lo que es control de armas, etcétera, etcétera. Y no solamente en lo que es armas o tecnología para la industria de las Fuerzas Armadas, para el equipamiento de las Fuerzas Armadas, y también hay mucha tecnología que se entrega para la agricultura, el riego gota a gota, cómo usar el agua en forma más eficiente, etcétera. Entonces, dejar a los israelitas, porque él estima que sus principios deben respetarse los derechos humanos, que ese es un principio que él no tranza. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no corta relaciones con China? Donde indudablemente ahí sí que se vulneran los derechos humanos. O Qué sé yo, Venezuela. Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela o Nicaragua. Entonces, indudablemente que hay una incoherencia tremenda, a pesar de que él siempre habla de que habla con mucha coherencia. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta de que no tiene ninguna coherencia y más aún es una falta de conocimiento respecto de él haber dejado, digamos, él en forma personal y dice, yo asumo la responsabilidad. Sí, pero ¿qué responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que asumir si yo asumo la responsabilidad? Yo creo que esa decisión debió haber sido una decisión colegiada, debió haber sido discutida en el Congreso, en el Parlamento, que es donde están los representantes del pueblo. Ahí se debió haber discutido con antecedentes a la vista, escuchando a las Fuerzas Armadas, escuchando a las fuerzas policiales, escuchando a la industria, a los agricultores, etcétera, antes de tomar una decisión como esa. Porque no solo en la Feria Internacional del Aire, FIDAE, se vende o se tranza armamento, también se traza una serie de productos que van para otras áreas de la industria nacional y bueno, agricultura, etcétera. Se transan muchas cosas, viene gente de todo el mundo, es una feria sumamente importante y haber dejado al Estado de Israel fuera es en mi opinión, es una estupidez, es una demostración de la mediocridad que tiene el Estado respecto de la decisión que tomó. Vamos, Neil, ¿cuál es tu opinión? Bueno, vamos a recordar a nuestros auditores que la FIDAE es una feria internacional del aire y del espacio que se celebra hace 44 años en Chile, desde 1980, y es organizada por la Fuerza Aérea de Chile, la FACH. Es uno de los grandes encuentros mundiales de aeronáutica y se realiza cada 2 años donde participan distintos países. Yo lo que interpreto es que el presidente habrá pensado, esta es mi casa, no van a entrar personas que yo no quiero a mi casa, o sea, se adjudicó como dueño de todo el país y tomó una decisión unilateral. Eso es lo que yo creo, lo que yo Y pienso, dictatorial, ¿no? ¿eh? Dictatorial además. Sí, sí, tal cual, tal cual. No sé ustedes qué opinan. ¿Lar? Bueno, la innovación es progreso. Claramente sabemos que Israel es una potencia que nos ayuda a nuestras Fuerzas Armadas en tecnologías. Es una potencia en la innovación.
Y el señor Gabriel Boric Font, una vez más por su ideología barata, marxista, caricaturesca por lo demás, Y cierra puertas, y antisemita. antisemita más encima, cierra las puertas al progreso. Muchos hablamos de crecer, de entregar puestos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y este personaje está sesgado, tiene una venda en sus ojos que no ve, que acaba de cerrar una puerta muy importante para Chile. Y una puerta que va a costar abrir nuevamente, porque la imagen de Chile, ¿cómo queda a nivel internacional con este pequeño juego que hizo él? Para él esto es un juego, por lo que veo, no es El algo antojo de un serio. cabro chico. Exacto, Exactamente, un es antojo, como, un cabro es una chico. pataleta. Una patada, totalmente falta de ignorancia, porque recuerden que ya está, en mi opinión, en mi memoria, es como la tercera vez que le falta el respeto y una falta de educación a Israel. Primero, no recibió al embajador cuando fue a presentar sus cartas credenciales. Después, al mes Absolutamente. siguiente, el embajador de Israel le llevó un frasco de miel en señal de amistad y cuanta cuestión, y lo mandó de vuelta. Y ahora, sin decir nada, lo saca, digamos, de la ciudad, y más encima, en la entrevista que escuché el día domingo, el embajador pidió hablar con el presidente y no lo recibieron, no le contestaron nada, No le el contestó, ministro sí. de Exterior nada, nada, etcétera, es como si no existiera. O sea, además eso es una falta de educación que a mí me da vergüenza tener un presidente de esta calidad antisemita y que esté contra el pueblo judío, igual como lo hizo Hitler, el nazi, ¿no es cierto? Entonces, Chile no es así. Chile, como dice nuestra canción, recibe al forastero y lo atiende con cariño, con expresiones de amor, de camaradería. No sé, la Marianela está levantando la mano que quiere también decir algo respecto de este tema. Se Siempre quiero hablar contiene, yo, siempre quiero hablar. se contiene, Sí, Marianela. sí, sí, estoy ahí porque quiero hablar y que no trato de no interrumpir. Sí, en realidad sí, Daniel tiene toda la razón, es tercera vez que le falta el respeto a Israel. Que la primera fue al no recibir las credenciales y eso lo encontré una falta de respeto de marca mayor. Y tratándose aún más de Israel, que Israel nos ayuda en todo lo que tiene que ver con nuestras Fuerzas Armadas y además con tecnología e inteligencia. O sea, si nosotros nos ponemos a ver documentales de lo que hace Israel, toda la tecnología de punta que tiene, o sea, es cerrarle la puerta al futuro, porque lo que Israel entrega es tecnología, eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia, tecnología de punta, y además es un aliado con Chile. Entonces, si aquí estamos hablando de que eh, lamentable presidente que tenemos en este momento no ve más allá de su sesgo político. O sea, él lo único que piensa en los derechos humanos, que aquí Palestina, que la Franja de Gaza. Y yo, o sea, a mi modo de ver, lo que yo veo es un sesgo político solamente y muy poca cultura. Yo creo que está muy poco interiorizado de lo que realmente pasa entre Chile e Israel. Yo creo que no está al tanto de todo lo que está pasando. Bueno, como muchas otras cosas en realidad, porque tenemos un presidente y un gobierno inoperante que no se da el trabajo de ver lo positivo y lo negativo de una u otra cosa. Y acá Israel para nosotros, como chilenos, como país, son solamente cosas positivas y nada negativo. Así que es lamentable. Es lamentable, sí. Ahora, yo quisiera, si es que nos está escuchando, digamos, la colonia israelita, el pueblo, digamos, israelita, si nos está escuchando yo, sin tener, digamos, la atribución, pero me voy a tomar el derecho de pedirle disculpas al pueblo de Israel como chileno y representando a todos aquellos chilenos que realmente queremos y amamos al pueblo de Israel con todo lo que nos ha beneficiado, con todo lo que nos ha ayudado. Así que sientan el pueblo mis disculpas en nombre de los chilenos que somos bien nacidos, porque indudablemente el presidente, que a pesar de tener nacionalidad chilena, como otras veces lo he dicho, no es un patriota. Él está obedeciendo solamente la ideología extranjera, la ideología que el Partido Comunista le señala. Yo creo que por ahí va la cosa, en realidad ese es el asunto. Él no sabe, tal como dice María, no sabe qué es lo que está haciendo, no sabe cuáles son las consecuencias que tiene el haber
excluido, digamos, al pueblo, a Israel, al Estado de Israel de las ciudades. Bueno, ya Estados Unidos también ya algo dijo, ¿no? Que esto iba a traer consecuencias, ¿no? Iba a traer consecuencias y no sé qué consecuencias va a traer, porque cuando Estados Unidos se enoja, realmente todos, digamos, sentimos las consecuencias, pero este señor no sabe, no sé. Pues, ¿qué opinas tú, Lars? A ver. Opino que es un niño de 5 años jugando a ser rey. Se las da de, valga la redundancia, de macanudo, que por su, como bien mencionado, por su ideología, que todos sabemos que es una ideología que no tiene pies ni cabeza. Todos hemos visto los países como Venezuela de ser una potencia mundial, hacer lo que está ahora, otros países como Cuba. Es una persona delirante que lamentablemente no asume el daño que hace a una bella nación, una nación que costó sacarla adelante. No quiero entrar en detalles, pero todos sabemos que la nación hace muchos años pasó por un declive, salió adelante con mucha fuerza, y este personaje lamentablemente quiere volver a repetir una historia trágica, porque no tiene conciencia, no piensa más allá de su ideología. Lamentablemente, ¿quiénes vamos a pagar los platos rotos? Vamos a ser todos los chilenos de bien que nos levantamos día a día. Las Fuerzas Armadas también, como bien hablamos en el principio del programa, con sus leyes extrafalarias por lo demás, y ahora cortándole una manguerita que es muy importante, como la innovación armamentista. Y no solo armamentista, agrícola también, entre otras cosas. En el fondo, disculpando la El palabra, mar, recuerda las desaladoras, que también desaladora. la... ¿eh? Exactamente. Ahora, Al mi final, pregunta, yo hago una pregunta. por supuesto. Hoy está haciendo también 2 años de que asumió el presidente, le quedan 2 años completos a cargo del, o sea, a cargo del país. Los largos años. Entonces, ¿quién para todo esto? Porque en 2 años, miren todas las cosas negativas que ha pasado por Una Chile. locura. Y quedan 2 años más. Pero ¿Hay alguna forma de frenarlo? Porque hay muchas voluntades compradas. Es pero verdad. recuerda, Neil, que ahora los últimos discursos, si se les puede llamar discursos, porque en realidad no son discursos, son intervenciones y son unos papeles mal redactados incluso, y las improvisaciones son atroces. Eh, el problema es que es un pequeño dictador. O sea, acá Pequeño. ellos tanto, este gobierno, este desgobierno que tenemos en este momento, tanto que habla en contra de la dictadura, pero Monsalve va a firmar con Maduro a Venezuela donde hay una dictadura. Y ahora Gabriel Boric es un pequeño dictador. O sea, él dice, yo soy el presidente y se hace, aquí soy yo el que decide. Haz lo Y, que yo digo y no lo que hago. exacto, exacto. O sea, Exactamente. acá no hay voces intermediarias, tanto que hablan de la democracia, que hay que preguntarle al pueblo. Lo que menos se hace es preguntarle al pueblo, sino que ellos deciden a diestra y a siniestra, y lo peor de todo, perjudicándonos a nosotros. Recordemos quién era su ídolo primero que todo, remontándolo a Claro, los años 70 de Chile. Solo recuerdo una palabra, la JAP, también el grupo de amigos, la CAP, un tal Allende. Es la versión barata sin estudios de este personaje, básicamente. exacto. Sí, Sí. sí, Sí, en realidad no le llegan ni a los talones, ¿ah? Me Talán porque el otro sí, tenía mucho Sí, intelecto. Podrá ser este todo no lo que lo queramos, tiene. pero era intelectual. Exacto. claro. Bueno, en realidad estamos mal. En estos 2 años, como dice Neil, el país lo han destruido completamente. Yo no sé si ustedes escucharon y recomiendo a nuestros auditores que escuchen el último comentario de Tomás Mocchiati, que publicó el día sábado en la mañana, donde hace una descripción clara de cómo el país está completamente destruido en todo, en lo económico, en lo social, en lo educacional, en lo Salud. comercial, en salud. Está destruido en todo. El Poder Judicial totalmente, digamos, infiltrado por el Partido Comunista, el Ministerio, está todo, el país está mal, no tenemos cómo salir adelante. Y ahora, con esta última, nos quita, digamos, un apoyo tremendo, que es el apoyo tecnológico que nos da el Estado de Israel, que en realidad tiene una capacidad tecnológica tremenda, tremenda. Hay Recordemos una que el... cosa, una cosa básica que yo siempre observo. El país que tiene gente que tiene esperanza es el país que puede resurgir. Cuando se pierde la esperanza, principalmente de los habitantes de un país,
ahí estamos mal. Y lamentablemente, cuando tú hablas con cualquier persona, se ha perdido la esperanza de un cambio en este corto, o sea, en este pequeño horizonte que queda de 2 años, que es pequeño y no tan pequeño, hay que pasar esos 2 años, ¿no? Claro que en realidad, digamos, la esperanza está en los 2 años, en aguantar los 2 años. La gente tenemos que Claro, aguantar estos 2 años para que el próximo presidente que elijamos y que la gente entienda que elegir gente comunista no tiene futuro. Si es una ideología, como muchas veces lo hemos dicho y muchas veces lo han repetido las personas de culto, de cultura, es una ideología que no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo. Y usted, señor auditor que nos está escuchando, en la próxima elección tenga mucho cuidado en elegir, no elija gente del Partido Comunista ni del Frente Amplio, porque estas son las consecuencias. Sin trabajo, sin educación, sin salud, sin previsión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos de mal en peor. Ellos dicen, queremos, digamos, reactivar la economía. Y si reactivan esta cuestión de haber negado que Google se instalara con su data center en Santiago Los Cerrillos, con sus servidores, le dijeron que no, a pesar de que Google hizo las correcciones que le estaban pidiendo de cambiar su sistema de enfriamiento de agua, lo cambió por aire, y así todos le negaron la información. Entonces, la cantidad de puestos de trabajo que se pierden. Ahora, esta cosa de excluir al Estado de Israel de las ciudades también es una pérdida tremenda, porque hay mucha gente en Chile que comercia con el Estado de Israel, no solamente las Fuerzas Armadas, sino que también las pymes, la pequeña industria, va a la ciudad y compra tecnología de primera calidad, tecnología de punta, que produce el pueblo israelita, a veces a mejores precios que de otros países. Entonces, esto de haber dejado a Israel, el presidente ni siquiera lo ha dimensionado, el daño que va a producir y las consecuencias que va a producir, porque también hay derivadas respecto a esto. Ya recién acabo de mencionar, ¿no es cierto?, Estados Unidos ya está reaccionando, porque Israel es un aliado de Estados Unidos y son países que están muy juntos, y más aún los países, digamos, también de Europa, como Francia, Inglaterra, etcétera, también son muy cercanos a Israel. Entonces, lo que hizo el presidente de la República, indudablemente que es de una torpeza suma, una falta de... mira, Dime, dime. voy a rescatar algo positivo. ¿Te acuerdas que comenzamos todo este programa con Vamos, somos chilenos, con rescatar lo que más se pueda que sea positivo de una situación? Yo lo positivo que veo, eh, como extranjera, que ya puedo votar en Chile, voto, es más, nunca falté a votar desde el momento que ya estuve ingresada en los padrones. Lo positivo que veo es que ahora el voto es obligatorio. Gracias a que el voto es obligatorio, no va a estar gobernando un presidente o un nuevo presidente de acá a 2 años que haya sido elegido por el mínimo de las personas que viven en el país. Entonces, gracias a que el voto va a ser obligatorio, la mayoría del pueblo va a decidir quién quiere que sea el dueño de casa. Eso es lo positivo que rescato. Bueno, Sí, y dentro de eso positivo que tú estás diciendo, Nil, bueno, nuestro país ha envejecido enormemente porque el nacimiento de niños es muy menor. Los jóvenes ahora prefieren tener una mascota, tener hijos, que sale más barato y es menos responsabilidad que tener un niño. Pero tenemos muchos adultos mayores y los adultos mayores han visto la historia, han vivido la historia. Por lo tanto, el adulto mayor no le vienen a contar cuentos, no le vienen a decir, oiga, pasó esto y esto otro, en el 73 ocurrió esto, y la historia parte del 73 en adelante, y el 73 para atrás no existe. Entonces, por lo menos tenemos una esperanza de que nuestros adultos mayores, que han sido parte de la historia, que han vivido la historia, que han hecho la historia, voten como corresponde en esta oportunidad y que sean mayoría. Porque la verdad que nuestros jóvenes ideologizados, no hay por dónde tomarlos, no hay por dónde. Si yo he hablado con muchos jóvenes y los jóvenes, la verdad que no escuchan, no piensan más allá de lo que le obligan a creer.
porque estos famosos cabildos que se hacen, que son municipales, que invitan a los jóvenes a participar y todo esto, no es un cabildo como nosotros lo estudiamos en alguna oportunidad en el colegio. Son cabildos completamente ideologizados y es un lavadero de cerebros. Por lo tanto, no pongo las esperanzas en nuestros jóvenes. Obviamente que hay jóvenes que sí están al tanto de todo y que sí se han instruido en lo que ha ocurrido en la historia, pero yo pongo mi esperanza, honestamente la mía propia, y yo creo que muchas otras personas también piensan lo mismo, que son nuestros adultos mayores los que pueden salvarnos en realidad. Bueno, en realidad tenemos bastante que comentar respecto de la exclusión del pueblo del Estado de Israel de las ciudades, más este asunto de que en un futuro cercano tengamos la esperanza de que para la próxima elección la gente sepa elegir y no caigamos en este desastre que estamos viviendo. Hay cosas que me preocupan y que Neil quizás nos puede ayudar bastante respecto de los damnificados del incendio que tuvimos aquí en Viña del Mar en cuanto a la adquisición de materiales para los damnificados. ¿Tú tienes alguna experiencia respecto a eso, O'Neill? Experiencia no, puntualmente ¿Conocimiento? ¿Algún conocí, comentario? algún comentario sí. ¿Sí? Estaba escuchando, estaba leyendo de que hablando un poco del tema de inseguridad, también lo unimos con el tema de inseguridad, la corrupción que hay. Ustedes saben que para poder tener ayuda por parte del gobierno, las personas tenían que inscribirse o solicitar ayuda a través del llenado de un formulario donde le pedían una serie de datos. Bueno, del 100% de esos formularios que se llenaron, solamente identificaron que el 5% eran datos fidedignos. El 95% de los formularios que se llenaron eran datos falsos. No eran personas que habían sido damnificadas por el incendio. Así que más o menos estamos hablando de 1.240 formularios, de los cuales 126 fueron aceptados y el resto de los datos no se pudo comprobar. Realmente Lo mismo ocurrió en el 2014, Nili. sí. Lo mismo ocurrió en el 2014, que se hizo también una ficha y que estaban haciendo la ficha en terreno. Y además hubo mucha gente, que, o sea, yo lo vi porque yo fui parte de ese incendio, yo llevaba ayuda porque yo trabajaba en el gobierno, trabajaba en la gobernación, por lo tanto yo iba con la camioneta a entregar ayudas y veía cómo los encuestadores estaban hablando con la gente y mucha gente decía, no encuesta a esos que están ahí, porque esos son santiaguinos que se vinieron a instalar acá y se quieren robar nuestros terrenos. Y está ocurriendo exactamente lo mismo en lo que está pasando en Viña. Y es lamentable porque las personas que se han sacado la mugre por tener lo poco y nada que tenían y se les quemó, no pueden llegar a solicitar nada porque los datos son falsos. Sí. ¿Y cómo verifican además si de repente perdieron toda su documentación? O sea, es un tema súper complejo, pero que a esta altura, desde el momento que ocurrió el incendio a esta fecha, eso ya debería estar solucionado. 42 días hace. Solucionado. 42 días y no han hecho absolutamente nada. Exacto. Error. Me voy a corregir y quedan creo que un minuto nada más para terminar el programa, o sea que nos va a quedar un montón de temas para seguir hablando. Sí está haciendo algo el gobierno. ¿Saben qué? A 42 días de que hubo que realmente se quedaron un montón de familias sin casa, según lo que he estado leyendo, hubo una licitación, la cual se otorgó a dedo, y a través de esa licitación se va a querer adquirir 2.000 carpas. Escuchen bien, 2.000 carpas. Estamos a unos pasos del invierno. El invierno.
2.000 carpas, 290 millones de pesos. 2.000 carpas, 2.000 set de olla y 2.000 juegos de utensilio de cocina. Me parece una vergüenza, con mayúscula negrita y remarcada. Una vergüenza. Estimados Y panelistas, hablan de derechos humanos, ¿a dónde? estimados No hay. panelistas, nos va quedando un minuto de programa, nos quedaron varios temas afuera, que vamos a tener que dejarlo El para la Festival de la Canción. Uno de los temas es la pensión vitalicia que va a tener el presidente de la República de 16 millones de pesos. Lo Qué que vergüenza es una por hacer vergüenza. nada. Bueno, lo dejaremos para el próximo programa del próximo día martes. Nos despedimos de nuestros auditores. Agradezco la presencia de los panelistas aquí. Muy bienvenida Nil Ruiz y también Gracias. muy bienvenida de nuevo Marianela Ternicer a este